Pymes, Perú. Don José Bravo, licenciado José Bravo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rómulo? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Feliz y contento, como te decía, fuera de micrófonos, que asumas, que vienes asumiendo esta responsabilidad frente al diario El Peruano y Andina de Noticias. Gran brazo de comunicación seria en el país. Sí, ahora ya hace 2 meses estoy en la dirección del diario El Peruano y la agencia de Noticias Andina. Y más que un medio del Estado, mi visión es convertirlo en un medio público, que es un poco la tendencia, ¿no? Que esté al servicio de la población y no al servicio de un sector de la población o al servicio de un gobierno. Yo debo recordar brevemente el trayecto de José Bravo. En el diario Gestión, el periódico que se llamaba PYME, del grupo Gestión, tu gran espacio en la República, y debo reconocer, amigos oyentes, quien puso sus buenos oficios para ayudarme en el momento que levanté la voz y hice el primer cierrapuertas en defensa de la industria del cuero y calzado, invadidos por la competencia desleal del Asia, principalmente de China, fue José Bravo desde la República, y yo te lo agradezco mucho, José. Así es. Trabajamos duro, ¿no? Trabajamos fuerte. Además me vinieron pues la persecución, como todos sabemos, aquel que se paraba a levantar la voz inmediatamente estaba en los ojos del lado, digamos, del gobierno de turno. Me pasaba también a mí, ¿no? Como yo estaba en la sección Economía de la República, estuve casi 5 años, y en el momento que apoyamos, estaba David, todo un grupo de empresarios ahí que protestaban por esto de la industria del cuero y calzado. Sí, cuero y calzado. También me sucedía a mí, ¿no? Persecución. A veces me iba de comisiones en las unidades de la República y veía alguna moto que nos seguía, ¿no? Y cuando nos dábamos cuenta se desaparecían, pasaban 3, 4 cuadras y aparecía otra moto. Era la época, ¿no? La forma de psicosear. Sí. Pero en realidad yo reitero agradecimiento y tu valentía, porque claro, ponerse al frente del entonces Grupo Montesinos y toda la red que te abrió las fronteras de manera desmedida, y tú en la comisión, en la sección Economía justamente de este periódico, Claro. Y vaya que no era pues amilanado, que se decía tal como sucedían las cosas. Y grandes pérdidas en el sector calzado. Yo recuerdo que sacamos un titular, el sector calzado perdió en el año 99, si no me equivoco, alrededor de 250 millones. Sí, correcto. Sí, de soles. De soles, y perdimos como 40,000 puestos de trabajo. Así es. Hay sí. que recordar que se cerró más de 8,000 empresas entre micro, pequeñas, medianas y grandes. Sí. Hay que acordarnos de Diamante. Fue un duro golpe para el sector. Hay que acordarnos de Diamante, que quebró, entre otras empresas, el Inca, que quebró. Entonces fue un golpe muy duro por hablar en cuero y calzado, pero en realidad tu trabajo estaba pues cubrir a la industria nacional, que también era textiles y confecciones. Sí, además había un poco la visión del empresario pyme informal, de que no tenía una cultura financiera. Entonces ese era lo que se creaba en el mercado, y tú, yo y todos tratábamos de decir lo contrario, ¿no? Que sí había todo un sector micro y pequeño empresarial que tenía una cultura financiera, que era responsable. Salían recién las mujeres empresarias de mucho éxito. Bueno, fue un momento realmente de aprendizaje, por un lado, de coraje, por otro, de visión de futuro, sí. En otro, que finalmente, bien o mal, pero se llegó a través de esto a fortalecer ciertas instituciones. Entre ello hay que reconocer Villa El Salvador, que mantiene la democracia. APIC, que acaba de volver a la presidencia, Manuel Lito, el primer presidente de APIC hace 31 años, porque fundó APIC, la Asociación de Confeccionistas del Perú. Acaba de juramentar la semana pasada, de nuevo como presidente después de 31 años. Sí, pues, Manuel, sí me acuerdo de Manuel, tantos años, qué bien, ¿eh? Un tipo de línea. Sí, y habían otros, y en Arequipa también. Todo un Félix gran, Chile, Félix por Chile, ejemplo, ¿no? la defensa de la industria nacional. Todo esto, en realidad, Pepe, amigos oyentes, te agradecemos. Y bueno, y no te quedaste ahí, obviamente, has estado en el Canal 5,
Recuerdo cuando empezaste a trabajar unos programas. Sacamos Entre Caseros. Entre Caseros, yo te agradezco. Ahí grabé algunos Sí. breves menciones, algunas reflexiones. Estuviste en Andina de Noticias un buen periodo Ya casi 5 años, ¿no? como jefe de Andina de Noticias, jefe de Sí. informaciones. Entonces todo esto realmente es un reconocimiento que expreso desde aquí del programa Pymes Perú. En realidad hemos ido aprendiendo y queremos seguir aprendiendo de tu sapiencia, de tu fina labor y sobre todo de ese José Bravo amigo que lo conozco hace, como comprenderán amigos, estamos hablando de la década del 90, hace varios años, y es el mismo espíritu, la misma cordialidad. Sí. Yo te quería también anunciar algo. Vamos a sacar en Andina, antes que se me vaya, un banner, un especial para pequeños y microempresarios, ¿no? Entonces, va a haber un especial. Entonces, sabes que Andina tiene 680.000 ingresos, usuarios mensuales. Pero lo más importante de Andina es que rebota en muchos medios. Entonces, rebota casi en todos los medios y en todos los portales. Entonces, vamos a tener un espacio permanente que se va a llamar Emprendedores. Entonces, todos aquellos amigos que quieran, a través de tu programa, permíteme anunciarlo, que quieran una entrevista, que quieran promover algún tipo de negocio, vamos a hacer ruedas de negocios, oportunidades de negocios, todo ese tipo de temas que le interesa al sector. Qué interesante, este es un buen anuncio. Definitivamente nosotros también, parte de las noticias que narramos en Notipymes, tanto aquí en la radio como en la televisión, es la fuente de Andina de Noticias. Eso es meritorio, ha cambiado mucho, te voy a decir, para lo que era Andina en la década del 90. Obviamente Andina de Noticias hoy es un principal instrumento, no solo para un programa, yo creo que para consultores en finanzas, porque han dividido muy bien el portal, ¿ah? Sí. Tienen economía, tienen política, tienen regiones, locales, entonces está muy bien estructurado. Turismo, el Estado a su servicio, que es importante, los nuevos programas que ofrecen el Estado. Vamos a sacar para jóvenes, es todo un proyecto, y a partir de noviembre ya lanzamos el rediseño, ¿no? Un nuevo portal con todos estos espacios especialmente para pymes. Qué interesante. Entonces, ahora hablemos un poquito de todo este recorrido de la vida profesional. ¿Qué es lo que tendríamos que resaltar, digamos, en la actividad hoy día? ¿Qué es lo que nos falta? El Perú está avanzando, estamos avanzando. Los indicadores en reservas internacionales ya estamos sobre los 60.000 millones de dólares. Nunca en la historia nuestro nivel de exportaciones está creciendo. Nos hemos convertido en el centro de atracción del mundo. Terminamos hace poquísimos días la cumbre con los árabes. ¿Qué es lo que nos va faltando, Pepe? Y algo más, somos el tercer país en el mundo en el que los inversionistas se han fijado, ¿no? Y vienen permanentemente inversiones. El gran tema, o sea, yo he hecho tengo una tesis y que es real. El gran tema es que cuando un país crece, hay un sector del país que se deprime para ser un poco fuerte, se destroza. Es la familia. La familia. Sí, ese es un tema que no ha aparejado. O sea, el país crece, la gente ve más el tener que el ser. Empiezan a ocupar nuevos cargos, empiezan a ganar un poco más de dinero, y el dinero se convierte pues en lo que llamamos actualmente los dioses, uno de los dioses, ¿no? Tú sabes que en la posmodernidad hay 3 tipos de dioses, ¿no? Uno que es el dinero, el otro que es la cultura de uno mismo, ¿no? El ego. El ego, y el otro que es la tecnología, ¿no? O sea, la informática. Es buena por un lado, pero por otro lado hay gente que lo ha convertido prácticamente en su dios. Entonces, mucha gente trabaja más de lo debido y probablemente prefiere estar más tiempo en el trabajo. Han habido algunas encuestas. Nuestro centro, un centro que se llama Centro Familia Perú, hizo una encuesta en la cual le hicimos a 800 personas, y el 66% de los encuestados, hombres, trabajadores, entre los 26 años, ¿no? y 48, si no me equivoco, decían que ellos trabajaban entre 12 y 14 horas diarias. 12 y 14 horas.
8 horas durmiendo, o sea, el espacio que tienen con sus hijos es poquísimo, ¿no? Y que ellos decían que el trabajo se convertía en algo importante para desarrollar o fortalecer a la familia. Nosotros pensamos lo contrario, ¿no? Nosotros creemos que un trabajador es y su familia son el eje de toda teoría económica. Por lo tanto, un trabajador debe ser bien tratado. Un trabajador y su familia, ¿no es cierto?, que son bien tratados, son más rentables para la empresa, son más productivos para la empresa. No es un trabajador deprimido, no es un trabajador enfermo, no es un trabajador fastidiado. Entonces, estamos lanzando nosotros a través de Centro de Familia todo un programa para hacer charlas y talleres en las empresas de la importancia de darle un buen trato al trabajador, de la cultura del buen trato, ¿no? Un trabajador bien tratado y sobre todo que alcance esto a su familia, redunda en el bienestar de la propia empresa. Ahora, de hecho, una persona que está muy estresado, que descansa muy poco, definitivamente el rendimiento nunca va a ser igual. Y hay varias formas del por qué viene el estrés. Por un lado es esta tarea, entre comillas, de hacer plata para sentirse bien, pero por otro lado tenemos el estrés del traslado del lugar. Por ejemplo, hay gente que camina, o mejor dicho, se traslada en la mañana 2 horas, trasladándose entre 2 hasta 3, carros. Bajarse de una moto, subirse a una combi, subirse luego a un micro y llegar al trabajo. Y en la noche hacer lo mismo. Entonces tiene un segundo estrés. Claro. Y un tercero posiblemente sea la falta de políticas establecidas en las empresas, incluso en las mismas instituciones del Estado, porque sí, fíjate, el mismo Estado, hay trabajadores que están pendientes y lo van a renovar al mes siguiente, el llamado los contratos CAS. Claro. Entonces, digamos, hay varios factores ahí, Pepe. Sí, y que enferman al trabajador. Lo que pasa es que en un mundo globalizado y un país en vías de desarrollo, se empiezan a reemplazar valores. Yo creo eso, ¿no? En un país en vías de modernidad, desarrollo como el nuestro, que tenemos un crecimiento de 6% anual y que hoy día se ha anunciado que a fines de año tendremos 6%, mientras el resto de la región está en 3%, 2%, 4%. Eso al peruano pues lo hace sentir bien, ¿no? Mientras Europa está bajo cero, sí, ¿no? Sí. Estados Unidos en situaciones muy complicadas. ¿Y qué pasa? Entonces empezamos a reemplazar algunos valores. Entonces tienes que ser más productivo, tienes que ser más competitivo, tienes que ser más eficiente. Valores, competencia, ¿no? Productividad, eficiencia. Entonces valores como, por ejemplo, honestidad, solidaridad, servir a la familia, vienen siendo desplazados. Yo sí creo eso. Y ese es el gran problema de un país que crece, pues. El Estado no se preocupa, no va por ese lado, o sea, va por el tema del crecimiento, va por el tema del bienestar económico, ¿no es cierto? Por el tema del bienestar material, pero esa parte moral, esa parte emocional, esa no la va a ver. Y a muchos presidentes, el anterior y el anterior, esta década, dijeron, ¿no?, que se va a resolver el tema, por ejemplo, de la inseguridad, ¿no?, y el tema de la corrupción se combate desde el seno del hogar. Por más normas que se pongan, por más leyes, por más penalidades y sanciones, no se va a resolver. Y es cierto, pues, porque ese tema se trabaja desde el seno del hogar. Entonces, sí, lo han dicho, pero no han aplicado ninguna medida, ¿no es cierto?, ninguna ley, ninguna norma orientada hacia eso. No hay programas, talleres orientados hacia eso. Hoy en día los índices de corrupción son altísimos, ¿no? Y la familia estamos acostumbrando a convivir con la corrupción. Se ha convertido prácticamente en un valor. Hoy decimos, por ejemplo, no importa que robe, contar que haga obras. ¿Sí o no? Entonces, ese tipo de términos son parte de este proceso de desarrollo, ¿no? Que se va, digamos, formando en la estructura mental del niño, del adolescente. Y dice, bueno, ya no importa. Lo importante es que haga algo. Pero más allá de eso, el tema, digamos, has tocado un tema sumamente importante, el tema de valores, el tema de la verdad, el tema de la honestidad, de la transparencia, de la competitividad por conocimiento, por desarrollo del conocimiento.
eso ahorraría al Estado plata y mejoraría las condiciones, pienso, de las familias. Claro, lógico. Si nosotros entramos, o sea, los valores modernos de competitividad, de eficiencia, de productividad, que es bueno, no es malo tampoco, porque obviamente Es parte, pero parte. no lo es todo. El gran tema es que esos valores han reemplazado al resto. O sea, son totales, ¿no? Muchas empresas consideran que esos valores son totales. Entonces, oye, tienes que ser eficiente, y no importa nada detrás de ti, ¿no? Tienes que ser competitivo. La única manera que llegues arriba es pisando al otro, ¿no? Siendo arribista. Me dejo entender, ¿no? Ese es el problema. Entonces, estamos haciendo en este proceso de desarrollo del país jóvenes un poco más egoístas, que piensan en sí mismos y no piensan en el otro. Ahora, mucho tiene que ver también en esta parte la comunicación y los medios de comunicación. Claro, sí. Porque varias personas me dicen, yo ya no quiero ver televisión. Así es. Por una razón de alarma, digamos, tú prendes el televisor en la mañana y lo primero que uno encuentra siempre es la muerte, Cultura de muerte. la corrupción, y todo lo que es alarma, Así es. ¿no? Y muchos de los medios escritos, no digo todos, pero varios, lo que hacen es el sensacionalismo por el afán del negocio, de vender la publicidad, de tener un mayor tiraje. Así es. Y sucede lo mismo con la radio. Entonces, ahí hay parte también, la cual obviamente, remarco, tú siempre has marcado una diferencia al escribir, porque yo sigo tus artículos siempre. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer en esta tarea de las comunicaciones? Obviamente en la tarea de las comunicaciones hay que humanizarlas, ¿no? No hay que hacerlas tan frías. Para empezar, estos nuevos jóvenes viven bombardeados por la comunicación, ¿no? Entonces ellos tienen un chip diferente al nuestro. Los deshumanizan, los despersonalizan, ¿no? Un niño está ya tiene ¿cómo se llama? Un celular, un RPM, un RPM, celular, tiene un su iPhone. BlackBerry, su iPhone. En su casa tiene una computadora en su cuarto, tienes 120 canales para ver la televisión, aparte de los canales abiertos. O sea, estás rodeado de información completamente, te bombardea. Entonces, yo creo que somos los padres los encargados de hacer una tarea ahí muy detallada, muy minuciosa, ¿no? Muy pegada al hijo, ¿no? O sea, estar al lado de ellos para, orientarlos. El gran tema es que los dejamos. Le damos la computadora y los dejamos. Y mira, es típico en las casas hoy en día ver en una casa que el hijo tiene televisión en su cuarto y tiene computadora. Internet. Y todavía internet. Sí. Y no hay control. Entonces, esos niños creen que eso es normal, es natural. Entonces no hay control, no los controlamos. Y estamos haciendo ese tipo de niños o de jóvenes en el futuro que sean verdaderamente más egoístas, pues, ¿no? Hace un par de semanas salió una noticia donde se señala que los celulares en el Perú, las empresas de telefonía móvil, habrían colocado 32 millones de líneas a la actualidad. Entonces imagínate si somos 29 o 30 millones de habitantes, hemos pasado el promedio digamos de uno por habitante, que por cierto no todos tienen uno por habitante, la que significa que el niño de 5 años, de 6 años, ya está pidiendo su celular al papá. Así es. Y está yendo a la escuela con su celular. ¿Qué estamos haciendo allí? Imagínate, yo no quiero ni imaginarme, porque yo tengo, por ejemplo, una nieta, ¿no? 5 años. Y yo nunca le doy celular, nada, pero una vez me lo pidió y me dejó sorprendido. Me lo pidió y me dijo, a ver, voy a buscar los juegos. Y lo encontró, lo que yo me demoro en buscar, creo que 3 horas, ella lo encontró en 5 años. 5 años. O sea, ya nacen con eso, ¿no? En la cabeza. Y si nosotros todavía encima los dejamos y le damos información y utiliza, entra, mira, ve, o sea, peor, pues, ¿no? Estamos haciendo niños... Bueno, pero el camino no va a estar por negarle, ¿no? No, tampoco es negarle, no va a ser es orientarlo. ¿no? El camino va a ser orientarle. ¿Para qué sirve, no? ¿En qué Formar. momentos? Formarlos. Sí, yo sí creo que se les debe formar. Ahora, ¿cómo? El problema, ¿sabes cuál es, Rómulo? Que yo creo que en las empresas debemos empezar. En las empresas debemos educar a nuestro personal
Por ejemplo, la Contraloría de la República, la Contraloría les hace fines de semana a los trabajadores, lo que se llama retiros. Nosotros llamamos retiros, ¿no? Ellos hacen fines de semana con psicólogos, claro, que no es cristiano, no es... Es que no necesariamente tiene que tener lógico, ese cliché. ¿no? Ese cliché. Pero los orientan con psicólogos, con especialistas. Va la esposa y el esposo, van los convivientes y se encierran desde el día viernes hasta el día domingo. Mi hermano estaba trabajando ahí y él me contaba, ¿no? Hay empresas que están haciendo eso y yo creo que todas las empresas deberían tratar el tema de comunicación, la importancia de la comunicación en la empresa y la comunicación en el hogar, porque de la comunicación que tú tengas en el hogar la vas a llevar a la empresa. Una cosa es conversar, una cosa es de repente, no sé, dialogar, otra cosa es comunicarse, ¿no? Identificar los valores que hay, incluso las cualidades que tienen las personas, porque a veces uno es tan, digamos, se encuentra tan frío que llega a la hora de trabajo y tiene la agenda copada y los documentos o las tareas por hacer y termina el día y todos los días se convierte como una especie, pues, digamos, de una rutina, pero no se sabe qué más hay dentro. Promover valores en las empresas, que es lo que estamos dejando de lado. La cultura del buen trato. En el Estado no hay una cultura del buen trato. Todavía se cree que gritando, insultando, maltratando, se es mejor jefe. El jefe entra y no saluda. Ajá. Entonces, al trabajador saludará una vez, saludará 2, 3 veces y después ya no quiere saludar. O sea, ese de que se me subió el cargo a la cabeza y como se me subió, no, ya hago lo que me dé la gana en la empresa o en la entidad donde esté, eso es malo. Porque estás creando verdaderamente trabajadores displicentes, insatisfechos, molestos con la labor en donde están. Entonces, la cultura del buen trato se debe implementar en las empresas. Es una cultura que te la están implementando las empresas extranjeras y tú lo sabes. Canadá es una de las de los países que lideren este tipo de ¿cómo se llama?, de tratamientos, ¿no? La cultura del buen trato. Los pymes deben implementar ese tipo de cultura sin descuidar que eres autoridad dentro del trabajo, que eres jefe dentro del trabajo. Además, ya cambiar el cliché de jefe, ¿no? Somos líderes. Es equipo, es el trabajo del equipo. Lógico, y tú lideras, porque tú eres el dueño de la empresa, o eres el gerente de la empresa, o eres el encargado, pero tú lideras, tú no eres un jefe. O sea, no es que estás fuera simplemente por gritar, sino por saber comunicar. Por saber articular digamos, al equipo y saber llegar con un mensaje claro. Por supuesto. Obviamente, cuando hay que corregir, también hay que corregir. No, es lo correcto, obvio. O sea, no significa perder la dirección. Yo lo hago, pero ¿cómo lo hago? Por ejemplo, yo tengo bajo mi cargo 136 personas. 136 personas. Entonces, de repente alguien veo que no funciona, falta mucho, yo lo llamo a la oficina, me encierro con él en la oficina. Tienes una responsabilidad nacional, Lógico, internacional, porque lógico. Indudablemente es el día a día, las 24 horas. Claro, y le converso y le hablo y le digo, la próxima te va a caer un memo si es que no, entonces ya, ¿no? Y incluso al comienzo, ¿pero qué sucede? Le pregunto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Entonces, no, que tengo problemas, sí, pues, pero comunícalo, pues si no lo comunicas yo no lo sé. Tú sabes que hay 3 elementos básicos del trabajo en equipo, y uno de los elementos es el conocimiento mutuo. Si yo no conozco bien a mis trabajadores, claro, yo no estoy para resolver todos sus problemas, probablemente, pero sí estoy para escuchar a ese trabajador. Segundo, conocimiento mutuo, mira. Segundo, la comunicación. Y tercero, los objetivos comunes. Entonces, Pepe, en realidad vamos a hacer el esfuerzo de que hagas un espacio en tu agenda, porque sé lo complicado que es sacar un espacio en tu agenda y puedas compartir con nosotros, con la red nacional de oyentes, ojalá en las próximas semanas. Con gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Gracias. Amigos oyentes, muchísimas gracias por estar en sintonía y nos encontramos el día de mañana. Pymes Perú.